a hacer la clase dinámica. Ya les cuento cómo vamos a trabajar. Permítanme un segundo, acá comparto. Ya está. A ver. Bueno, ¿ven ustedes ahí la pantalla? Sí. Sí, ¿Sí ven señora. la diapositiva? Listo, vale. Entonces, estamos en la unidad 4, escenario 8, y ustedes tenían una lectura que además me parece muy pertinente, toda vez que la activación del aparato jurisdiccional del Estado, los tiempos, se están dilatando. Entonces, a veces hacer o coger esa línea no es tan eficiente. Por eso la pertinencia de esa lectura fundamental, la procedencia, uso y utilidad de los mecanismos alternativos de solución de conflictos en relación con los negocios jurídicos. Por lo tanto, les propongo hoy, siendo la última clase además, que trabajemos de una forma interactiva. ¿En qué sentido? Les propongo un caso y teniendo en cuenta a las lecturas, vamos a dar media hora para que yo voy a estar acá, de una vez vamos resolviendo las dudas, pero ustedes en una diapositiva van a darle una solución a este caso, teniendo en cuenta las lecturas fundamentales. Entonces, el caso es: Juan Vendedor realiza un contrato de compraventa de un inmueble con Carlos Comprador. Las partes establecen el pago del precio para el día 1 de junio del 2023. Hasta ahora Carlos no ha cumplido con esta obligación y Juan ya cumplió con la tradición y con la entrega del inmueble. Es decir, Juan Vendedor ya cumplió con esa prestación que nosotros vimos en ese primer escenario y esa prestación de dar, y por lo tanto ya se configuró el título traslaticio de dominio. Pero Carlos, y recordemos que el contrato de compraventa es una obligación de carácter recíproco, conmutativo. En este orden de ideas, Juan no ha cumplido con ese pago del precio, no ha cumplido con esa prestación de dar. Por lo tanto, Juan, vendedor, acude a su estudio jurídico y le comunica la situación, pero le informa que no quiere ir a proceso por lo demorado. A veces vemos que un proceso ejecutivo se demora 5 o 6 años, entonces son muy demorados todas las actuaciones procesales. Por lo tanto, le solicita que estudie otro método, es decir, algo que se encuentre dentro de los más. Por tanto, usted como abogado debe analizar y escoger alguno de los 4 mecanismos autocompositivos de la solución de conflictos. Entonces, para esto, ¿usted qué va a hacer? Escoja alguno de los 4 mecanismos autocompositivos de solución de conflictos, desarrolle los aspectos principales del mecanismo autocompositivo que escogió e indique por qué escogió ese método. Entonces, en este orden de ideas, ¿cómo vamos a trabajar? Ustedes van a entrar a realizar en una diapositiva, no letras, sino unos punticos, y decir, mire, yo como abogado le recomiendo a Juan esto, y se lo recomiendo porque me parece que la conciliación tiene estos beneficios, tiene estas situaciones, o por ejemplo, escojo un contrato de transacción porque me parece lo más pertinente, o escojo tal cosa porque me parece lo más pertinente. Entonces, es decir, que en ese orden de ideas, ustedes tienen que trabajar en estos 3 elementos. Primero, escoja cuál de los 4 más le llama la atención. ¿Cuál es el que usted desde el momento en que leyó la lectura o en su vida práctica ha estado más cercano a este método? Desarrolle, ¿cierto?, los aspectos más principales, no letras sino punticos en una diapositiva, y por qué escogió el método. Y empezamos a trabajar colocando la diapositiva
que ustedes trabajen, o si no tienen diapositiva porque están trabajando desde su dispositivo móvil, entonces anótelos en una hojita, muy juiciosos para que lo desarrollemos y podamos interactuar y terminemos a medida que cada uno habla desarrollando las dudas de alguno de estos métodos autocompositivos. ¿Entendido? ¿Claro? ¿Alguna pregunta? A ver, yo reviso. No, Profe, doctora, quedó claro. yo Listo. sí, porque yo acabo de llegar. Yo tengo una pregunta. Sí, señora. ¿La diapositiva hay que enviarla de una vez No de una. La idea porque los es que no que los que no tenemos la facilidad de hacer la diapositiva, ¿cómo hacemos? entonces les estoy diciendo que los que se encuentren desde su dispositivo móvil, entonces lo único que hacen es compartirnos, socializarnos de manera verbal a través de la que de la clase. ¿Listo? Profe, disculpe, pero ¿a dónde se envía la diapositiva o cómo No hay hacemos? que enviarla, la compartimos de una vez. Allá. Profe, ¿puedes dejar el caso en pantalla, por favor? Sí, 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 sí. Sino que quería mirar que alguien estuviera, que levantando la mano. Ya se los comparto. Listo. Y entonces son las 8:07. ¿Les parece si a las 8:27 iniciamos? ¿Les parece? Sí, perfecto. Listo. Bien. Entonces, lo que Listo, voy a doctora. hacer, voy a mandarles ya las diapositivas aquí por el chat para que las tengan. Entonces, permítame un momento, ya se las envío. Un segundito, por favor. Ya se las envío aquí por el chat para que las tengan y en todo caso yo se las dejo acá compartidas. Y no me, no me, no me quiero, me voy a ir, me quedo acá por si tienen alguna duda en desarrollo de su trabajo. Permítanme un segundo, ya les estoy compartiendo aquí la que, a ver, para que la tengan. Un segundo. Un segundo, por favor. Profe, tengo una pregunta. Sí, señor. Dentro de la mediación, se puede tener como presente como un inspector de policía, es que hace una mediación. No. Ya. No, y para qué quiera el inspector. Pues porque lo que habla, lo del módulo de habla que la mediación dice que una persona neutral que ayuda a las personas a llegar a un acuerdo. Pues no sé si de Ajá. pronto en algún momento No, uno lleva el no, caso. Pero, ellos no tienen profe, eso, señora. con lo que dice el compañero, pues digamos que en lo que he entendido y he leído, hay centros de conciliación, hay como públicos y privados. Ujú. Y en uno de esos centros es que las partes van y hacen como la conciliación y ahí pues hacen como el acuerdo o el acta de conciliación y la persona encargada de hacer la conciliación lo tramita como ante la autoridad local o regional más cercana. No sé si estoy equivocada. Sí, claro, para nosotros hacer conciliación o ser mediadores necesitamos capacitarnos en ese tema. No sé por qué, pero no puedo enviar. Entonces ya les voy a compartir la pantalla. No, ¿listo? No sé, algo pasa con estos chats. ¿Ustedes están viendo el caso? Sí, doctora. Listo, perfecto. Ay, algo pasó. Listo.
Y hay algo importante que les voy a enviar aquí la ley para que lo tengamos en cuenta, que yo no sé si ustedes lo han, ley 640, esta ley tuvo modificaciones. Entonces siempre busquen de la página del Senado. Es muy importante, a veces uno encuentra un PDF y tiene dificultades. Entonces aquí en el chat les coloco la página del Senado, eso, para que la tengan en cuenta. Profe, una pregunta. Tengan- Para tramitar el tema por medios alternativos de solución, pues como de conflictos o de disputas, ¿es necesario que eso haya quedado taxativamente en el contrato de compraventa No, o se puede acordar? hay unos requisitos de procedibilidad y otros no. En la circunstancia que nosotros, en virtud al principio de la autonomía de la voluntad privada, establezcamos que primero tenemos que ir o a una conciliación o a una mediación, o por ejemplo, hay cláusulas más fuertes, cláusulas compromisorias, pero es para someterlo a arbitraje. Pero yo siempre que aconsejo, para arbitraje tiene que ser un contrato con una cuantía mayor, porque, y a veces fallamos, tenemos que hacer una buena cláusula para poder establecer el arbitraje, porque hay que decir a qué centro de arbitraje, cómo se van a nombrar los árbitros, digamos que tiene unas características. Pero, por ejemplo, en este caso, Juan lo que dice es, no quiero iniciar proceso. No es el proceso ejecutivo o, por ejemplo, de resolución del contrato, no es un elemento de procedibilidad para poder demandar. Entonces, lo que yo quiero es, venga, quiero ir a un mecanismo alternativo de solución de conflictos para ver si me ahorro el proceso, que es este caso. Pero si tiene una cláusula en la cual primero vamos a conciliación, primero tengo que ir a conciliación. Pero en este caso, el ejecutivo no es un requisito de procedibilidad. ¿Listo? Gracias, profe. Listo. ¿Se quedó sin audio? No, estamos haciendo la tarea y ya volvemos a las 8:27. Exactamente, sí, estamos trabajando. No, el link de la clase, ¿cómo así? Estamos en clase, estamos en la asesoría, estamos haciendo un trabajo y lo vamos a revisar a las 8:25, dijimos 27 minutos. Ah, ok, profe, qué pena, es que me acabo de conectar. Tranquila. Gracias. Listo, tranquila. Profe, ¿me puede explicar qué es lo que tenemos que hacer? Es que no alcancé a escuchar, porfa. Ok, entonces para todos nuevamente, voy a compartir aquí la pantalla. Nosotros estamos en la
entramos hoy a la unidad 4, escenario 8, el cual me habla sobre los mecanismos alternativos de solución de conflictos en los negocios jurídicos. Para eso dijimos que la clase del día de hoy va a ser una clase interactiva en la cual les presento un caso, el cual se establece que Juan Vendedor realiza un contrato de compraventa de un bien inmueble con Carlos, comprador. Las partes establecen el pago del precio para el día 1 de junio del 2023. Hasta ahora, es decir, hoy que es 1 de agosto del 2023, no ha cumplido con esta obligación. Y Juan ya cumplió con la tradición y le entrega el inmueble. Juan acude a su estudio jurídico y le comunica la situación, pero le informa que no quiere ir a proceso, es decir, activación del aparato jurisdiccional del Estado por lo demorado. Es decir, que todo el proceso de las actuaciones procesales son muy demoradas. Entonces le solicita a usted como abogado que estudie otro método que por supuesto empieza a desarrollarse como mecanismo alternativo de solución de conflictos, que se desarrolla por la Ley 640 del 2021, porque así la tienen ustedes en la guía, y que tuvo una nueva ley que entra a derogar algunos artículos, que es la Ley 2220 del 2022, que se establece todas otras disposiciones para la conciliación. Entonces, usted como abogado debe analizar, debe escoger alguno de los 4 mecanismos autocompositivos de solución de conflictos y debe presentarlo en una diapositiva, o si está desde un dispositivo móvil, entonces no diapositiva, sino hacer una anotación en su cuaderno y hablar sobre estos 3 puntos. Primero, escoja alguno de los 4 mecanismos autocompositivos de la solución de conflictos. Segundo, desarrolle los aspectos principales de mecanismos autocompositivos. Indique por qué escogió este método. Yo les decía que como, digamos que entra un elemento importante y es la ley 2220 del 2022, les envía al chat la ley de la página del Senado, en la cual entra a hacer un desarrollo de toda la derogación de la ley 640 para que ustedes puedan desarrollar el elemento de la conciliación. Asimismo, entonces ustedes pueden entrar a revisar en el aula, y aquí la tengo, y si están viendo aquí la pantalla, en la cual se desarrolla unidad 4, escenario 8, y ustedes empiezan acá a ver la introducción, mecanismos autocompositivos de solución, mecanismos heterocompositivos de solución. Entonces, aquí empieza a hablar sobre la introducción, la lectura fundamental, pueden tomarlo de ejemplo. Hay alguna bibliografía, aunque Galton no es propiamente de conciliación, sino es de aspectos sociojurídicos y elementos sobre paz positiva, paz negativa. Pueden también entrar a revisar los elementos autocompositivos, es decir, la conciliación, que la encuentran acá. Aquí desarrolla todos los aspectos, y esto era lo que le estaba comentando a la compañera sobre la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad. A su vez, la negociación, el arreglo directo y la transacción. La mediación, que era alguna pregunta que me estaba haciendo el compañero, y los métodos heterocompositivos de solución del conflicto, que hablamos acá sobre cláusulas compromisorias y el arbitraje, y lo importante que es establecer esta cláusula dentro del contrato y establecer también o tener claridad en esta cláusula cómo voy a nombrar los árbitros, etcétera. También, si ustedes quieren, aunque yo les coloqué autocompositivo, pero si quieren también heterocompositivo, pueden hablar sobre la amigable composición. Y aquí hay algunas referencias en las cuales pueden trabajar. Pero no pierdan de vista, por favor, el enlace que les coloqué en el chat, porque ahí está toda la reforma de la ley 640 frente a la conciliación, porque entran todos los mecanismos de manera virtual. Entonces es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Del compañero que me preguntó que no entendí.
Profe, buenas noches. Hola, buenas. Ya un momentico, un segundito. El compañero que me dijo que había llegado tarde y que no entendía la actividad, ¿entendió? Bueno, se fue el compañero. Sí, señora. Sí, ok, vale, bien. Ahora sí. Entonces, Mauricio, ¿cómo ha estado? Muy bien, profe, ¿usted cómo está? Bien, cuénteme. Bueno, profe, pues es que yo leyendo el tema pues de los mecanismos autocompositivos, llegaría a una conclusión, pues, conclusión personal, y es que se tendría que seguir un conducto de esos mismos mecanismos, ¿cierto? Porque el primero que entraría a trabajar sería el de la negociación, que es cuando Juan y Carlos se pueden reunir para discutir el problema y tratar de llegar a un acuerdo, que si no, pues si no llegan a un acuerdo, entonces ahí se mira pues un tema de pagos, por decirlo así, o plazos. Y si en dado caso no hay ninguna negociación, entonces ya entraría el concepto de la conciliación, que pues ya es cuando lo hacen a persona con un conciliador imparcial, ¿cierto? Y pues ahí ya entrarían a pasar que si en dado caso la conciliación no sirvió, entonces va a pasar a la mediación, y en la mediación es cuando llega el conciliador imparcial que los ayuda a llegar a un acuerdo, y pues ya el último que sería como el arbitraje. Pero es que él dice que no quiere tanto, que se alargue tanto el proceso. Él Pues lo es que le quiere decir, él lo que le quiere decir, y eso está bien lo que dicen los compañeros, es yo no lo voy a pasear por todos los mecanismos alternativos de solución de conflicto. Entonces, bueno, Exacto. negociación me parece bien, listo, arregle directo. Entonces, y ustedes tienen que pensar esto, cuando ustedes van donde un abogado, ustedes quieren que el abogado les ayude, les solucione la situación, les dé una luz en esa problemática. Supongamos que yo no le coloqué valor a la casa, pero supongamos que cuesta 200 millones de pesos o que cuesta 50 millones de pesos. En este orden de ideas, ¿qué es lo que necesita el vendedor? Que le paguen rápido. Entonces, imagínense yo llevarlo a una conciliación, a una negociación, me gusta, sí, arreglo directo, me parece bien, pero luego llevarlo a una conciliación, luego a una amigable composición, o luego un arbitraje. ¿Ustedes saben en cuánto están las tarifas de un arbitraje? Sí, es que el proceso es largo y costoso, entonces en ese caso La casa cuesta 50 millones de pesos, entonces mi pregunta es, sí, no, Mauricio, ¿usted le aconsejaría a su cliente arbitraje? No, en este caso yo creo que me iría más enfocado en la negociación, que llegaran a Eso un es lo que acuerdo nos va a contar ahora. de extensión de plazo de pagos. Sí, es lo que usted nos va a contar ahorita, ya en 10 minuticos, y es, mire, profesora, yo le diría a mi cliente que se vaya por la negociación, le daría 3 elementos característicos importantes y creo yo, o escogí este método por este tema. Listo. Es lo que yo quiero. ¿Listo? Bien. Andrés, hola Andrés Felipe. Profe, una consultica. Lo que pasa es que, por ejemplo, en municipios de esta categoría utilizan las personerías de inspección de policía para realizar este tipo de conciliaciones. Una personería. Sí, Sería... o inspecciones también. Sí, pero entonces me pregunto yo, ¿hay en las inspecciones que hay conciliadores? No, la inspectora de policía como tal. Listo, bien. Listo. Lo que pasa es que ahí ella actúa, es como de que amigable, de que actúa ella como conciliadora, generan actos de conciliación. Sí, señora, en Porque, a ver, ambas entidades. Hay algo importante, Andrés, para que no lo pierda de vista. Con la ley 2220 del 2022, lo que se busca es agilizar todos estos trámites y que las personas que se encuentran en sitios lejanos también puedan tener o participar en centros de conciliación a través de conciliaciones de carácter virtual, para que lo tenga en cuenta. Y ahí se las copié. Ese es el pan de cada día aquí en donde yo laboro. Ok. Es eso. Entonces, ahí está la ley, porque es muy importante, porque la ley, ahí vuelvo y se las copio en el chat, realmente revolucionó todo el proceso de conciliación. Es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y más si usted trabaja en ese tema, sería maravilloso que la leyera y reconociera cada uno de los puntos, porque realmente es muy importante. ¿Listo? Bien. ¿Alguien más?
Mauricio. A Mauricio ya habló. Listo. Claro que sí, ya la coloco.
Bueno, yo pienso que ya podemos iniciar. A ver quién inicia de los que están acá y quieren empezar a... Listo, perfecto. Ya les... Permítame, ya aquí miro. Listo. A ver, Rodolfo, lo escucho. Buenas noches. Doctora, muy buenas noches. De acuerdo al caso que nos ilustra, yo escogería el camino de la conciliación, en entendido pues por la ley que usted nos suministró, toda vez que es gratuita, lo que acabo de leer, y por ejemplo ante un notario, ante un juez, pues no hay costas algunas que se deba pagar, pues es uno de los mecanismos que se puede utilizar para que no sufra ninguna de las lesiones de los intervinientes dentro del contrato. Y se puede llevar en cualquiera de las partes, al igual que se puede hacer de forma mixta. Eso quiere decir que puede ser virtual y presencial, dándole la oportunidad a cualquiera de las dos personas intervinientes dentro del contrato a poder asistir a la audiencia de conciliación y poder resolver el conflicto de forma más rápida y acelerada. Ese sería pues mi opción pues para darle al cliente con el fin de poder resolver el conflicto. Pues otra cosa pues que no está ahí y sería, pues como estamos hablando netamente del tema de conflictos, pero dentro del contrato verificaría el tema de las cláusulas de conciliación que deberían estar ahí y el tema de la cláusula de incumplimiento, el cual pues obviamente debe tener todo contrato o todo negocio jurídico que se haga en el tema civil. Listo. Aquí hay dos cositas para que las tengamos claras, y es que la conciliación podrá ser judicial o extrajudicial. Es decir, que dentro del proceso, y eso es una de las etapas principales, y es, por ejemplo, en el campo civil se desarrolla en la audiencia inicial, en la cual el juez insta a las partes a que realicen una conciliación. O, por ejemplo, cuando ustedes hacen un proceso, se encuentran son partes de un proceso, por ejemplo, ante la Superintendencia de Industria y Comercio, que se regula por el Código General del Proceso y que por lo tanto tiene facultades jurisdiccionales, están en proceso y el funcionario los insta a realizar una conciliación judicial. O puede ser extrajudicial, que puede realizarse antes del proceso, como en nuestro caso, o por fuera del proceso judicial, es decir, paralelamente al proceso, las partes concilian y en este orden de ideas, pues obviamente va a dar una finalización al proceso. Otra cosa importante, Rodolfo, es frente a la gratuidad, que esto hay que tenerlo claro, y es que cuando nosotros hablamos de los trámites de conciliación, bueno, si estamos en proceso, pues aquí sería gratis. Además de esto, cuando los trámites de conciliación se desarrollen ante funcionarios públicos que se encuentren facultados para conciliar, en este orden de ideas, pues será gratis. Cuando se acuda a los consultorios jurídicos de las facultades de Derecho, es decir, cuando ustedes estén más avanzados, ustedes participarán como auxiliares, como elementos importantes dentro de la conciliación, y esto también es objeto de gratuidad. ¿Listo? Es decir, que todo lo que tiene que ver con entidades públicas es de carácter gratuito. No obstante, cuando se acude a una notaría, cuando se acude a un centro de conciliación, por ejemplo, hablemos de una cámara de comercio, en este orden de ideas, ellos sí establecen un pago de honorarios y por lo tanto se desarrolla no frente a la tarifa que ellos quieran, sino así como todo en las notarías tiene un valor, es decir, tiene unas resoluciones en la cual se establecen las tarifas y de esta forma pues yo sí tendré que pagar. ¿Listo, Rodolfo? Para que lo tengamos claro. Vale, doctora, muchas gracias. Listo, perfecto. Sigue Mauricio. Hola Mauricio, cuénteme,
¿Qué escogió? Hola, profe. Bueno, entonces, ¿qué escogí? No, la negociación como mecanismo autocompositivo, porque la negociación podría ser la mejor opción para resolver el conflicto. Juan y Carlos podrían reunirse para discutir el problema y tratar de llegar a un acuerdo que sea beneficioso para ambas partes. En la negociación se podrían considerar las posibilidades de extender el plazo de pago o establecer el plan de pagos a plazos que sea más conveniente para Carlos. También se podrían considerar las posibilidades de llegar a un acuerdo en el que Juan acepte recibir un pago parcial del precio del inmueble, siempre y cuando Carlos se comprometa a pagar el resto en un plazo que sea razonable. Y es importante que ambas partes estén dispuestas a ceder en alguno de los aspectos para poder llegar a un acuerdo mutuamente beneficioso. Pues con eso se evita el proceso judicial y se puede resolver el conflicto de manera rápida y económica. O sea, muy pragmático, Mauricio. Usted le dice a Juan, mire, yo lo que le aconsejo a usted es que usted haga una negociación directa con Carlos y vaya y establezca unos nuevos requisitos, y si usted tiene que hacer una rebaja del precio o dar más tiempo, hágalo, ¿sí? Sí, pues es que si quieren llegar a un acuerdo que sea rápido, no quieren meterse, pues digamos que ya en esa cadena, Proceso. en ese proceso, pues ya sería como lo más rápido. Ok, listo, bien. Importante, ¿no? En este orden de ideas, esto, cuando nosotros hablamos de la negociación, se asemeja o realmente es una nueva modificación a los elementos esenciales del negocio jurídico. Por lo tanto, es muy aconsejable que este contrato de transacción, este nuevo cambio de disposiciones que se hagan, todo se debe hacer por escrito y que quede claramente los nuevos compromisos adquiridos, porque si no cumple esa negociación, es decir, no voy a demandar con el contrato inicial, sino con esas modificaciones que le hice al pago del precio, para que lo tengamos en cuenta, ¿vale, Andrés? Mauricio, pero sí. Mauricio, ¿listo? Vale, perfecto. Bien. Andrés, lo escucho. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches a los ¿A cuál de los dos, Andrés? El que según aquí el orden que tengo en el chat, Andrés Alonso. Ese soy yo. Listo, bien. Bueno, profe, yo escogí la conciliación. A mí realmente me parece importante, como no sé si realmente dentro de los otros mecanismos también se generan como un acta, pero a mí me habla que la conciliación hay un acta donde se fijen como los términos para que pues las partes como lleguen a un acuerdo formal del incumplimiento de uno de los dos. Entonces me parece importante pues llegar como una conciliación. A mí me sale, es una pregunta. Si se genera una conciliación entre las dos partes, ¿eso es lo mismo que un otro sí? Yo había entendido que un otro sí es como una modificación del contrato. ¿Se puede tomar como en cuenta eso? No. Bueno, profe. Entonces, pues yo lo que estoy pues aquí mirando de la conciliación son los términos que se pueden pactar pues entre las dos partes para que lleguen a esos acuerdos, y pues lo de que está la gratuidad, estoy averiguando sobre el tema de que pues los que pueden, lo que usted ya estuvo hablando, de que los que pueden hacer como cobros están los notarios, que pueden hacer sus cobros de conformidad al marco tarifario que establece el gobierno nacional, y pues lo que habla de lo del artículo 35, de que es los requisitos para la procedibilidad en el marco de la conciliación. Yo lo que, pues la otra pregunta que me surgió, profe, es el tema de extrajudicial. ¿Cómo es eso? O sea, yo sé que judicial es en los juzgados, pero extrajudicial es cuando se hace como en los centros de conciliación, ¿o qué? Se puede hacer en un centro de conciliación, que puede ser en este orden de ideas de una personería, de un consultorio jurídico, por ejemplo, de un centro de conciliación de una cámara de comercio. Por eso era que cuando usted me hablaba sobre, ¿sobre qué? Sobre los inspectores de policía, ¿qué es lo que sucede con ellos?
Sí. Bueno, entonces aquí hay unas calidades, ¿cierto? Porque hay conciliación extrajudicial en derecho y una conciliación o una solución extra, podemos decir extraprocesal o extraderecho o por fuera de derecho. Cuando nosotros hablamos de un conciliador en derecho, significa que el requisito principal es que sea abogado, ¿cierto? Ya. ¿Qué es lo que pasa con los inspectores de policía? Ustedes saben que, y usted lo debe saber porque trabaja y se mueve en ese escenario, que hay una ley que es la 1801 del 2016, ¿cierto? Y cuando usted empieza a leer esa ley, hay una de las, como de las funciones principales que tienen los inspectores de policía y es entrar a fomentar la conciliación en la convivencia. Es decir, es que mire que la señora sale y barre y me está echando la tierra. Es que mire que me coloca como mucho volumen. Es que mire que la matica ya me está estorbando mi cerca. El perrito ladra. Entonces, en este orden de idea, los inspectores de policía son llamados a generar esa conciliación en esos aspectos de convivencia. Pero para nuestro caso, un inspector de policía no sería el idóneo, porque hay unos requisitos. ¿Qué es lo que sucede? Que la conciliación extraprocesal en derecho se regula por el Ministerio de la Justicia y del Derecho. Es decir, para yo poder ser conciliador, yo tengo que hacer un curso en conciliación. ¿Por qué? Porque es que y lo que usted dice es cierto, de ahí surgen unas actas y esas actas se inscriben en la plataforma. Algo importante y que lo decía, que es un efecto muy parecido a lo que decía Mauricio, y es que cuando yo hablo de una renegociación de las condiciones, estoy cambiando la principal. Cuando yo hablo de una conciliación, significa que algo no anda bien y lo que hago es entrar a renovar esos términos, pero no es un otro sí, porque un otro sí o una modificación del contrato sería una negociación directa, que era lo que proponía el anterior compañero. Usted me está diciendo, yo voy al consultorio jurídico de la Universidad Politécnico Gran Colombiano y digo, acá el señor no me ha pagado el contrato de el precio y por lo tanto necesito hacer una conciliación. Llega un conciliador en derecho, les explica, cada uno toma un comportamiento imparcial en la cual lo que busca es una finalidad de arreglo, las partes firman y de ahí en adelante empieza a surgir como una nueva página, ¿sí? Y una nueva página significa que si, por ejemplo, antes habían unos intereses y hoy no se incluyen en la conciliación, no se pueden tener en cuenta. Y, por ejemplo, mi acción estaba prescribida por una prescripción de carácter extintivo, hoy se modifica y entonces surgen nuevas reglas y eso es importante en la conciliación. Y lo mismo, tiene un efecto muy parecido, aunque son dos caminos diferentes y es la negociación directa, que también es completamente válida. ¿Listo? Sí, pero además de que pues, no me quise inclinar por la mediación, porque pues dice que la conciliación se pueden ofrecer más sugerencias y propuestas de solución que las partes puedan considerar. Pues no sé si de pronto es que la mediación es como decirle, venga hermano, pague porque pues usted pues ya le entregaron la casa, ya le hicieron su tradición y todo, pero entonces, en cambio ya con la conciliación yo creo que quedan ya los términos mejor pactados y escritos mediante el acta para que si ya no cumple, pues se puede ir como ya a un juicio, digo yo. Claro, lo que pasa es que con la mediación, como su nombre lo indica, es un mediador. Entonces acude acá, le dice acá, mira allá, fórmulas de arreglo, miremos acá, pero en este orden de ideas el conciliador podrá tener, son formas parecidas, pero digamos que la conciliación tiene un protocolo, es que es un experto, claro que por ejemplo lo mismo, un mediador o un amigable compositor también conoce del tema, sabe y puede, digamos que empezar a trabajar en estos elementos. Porque, ¿qué es lo que sucede? Digamos que todo lo que busca son fórmulas o elementos
para poder trabajar. Son métodos alternativos de solución de conflictos. Y de esta forma, pues lo que se busca es no acudir, activar el aparato jurisdiccional del Estado. Por eso es que estos mecanismos son tan importantes. A veces uno no los cree, pero es más sencillo que un conflicto se solucione por esta vía que por otro medio. El conciliador, el mediador, el amigable componedor, ¿cierto? Tiene una facultad y es su objetivo cuando inicia la audiencia o cuando inician, digamos, estos procesos, es que las partes de manera satisfactoria establezcan los puntos de vista y solucionen el conflicto. Y que lo que se incluya en el acta o en la transacción o en cualquier elemento se cumpla. Eso es lo más importante. Y a veces cuando se hace una conciliación, si nosotros somos partes, hay que tener claro que lo que se pacta es lo que se debe cumplir. O nosotros como conciliadores o como amigables componedores o como mediadores, tenemos que hacerle saber a las partes que lo que estamos discutiendo, que lo que nosotros vamos a pactar se debe cumplir, porque no tendría sentido yo decir que sí y generar un acta de conciliación para no cumplirla. Entonces, ¿qué sucede? Pues que al final de cuentas se va a activar el aparato jurisdiccional del Estado. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? No sé si tiene otra apreciación, Andrés. No, profe, pues de pronto preguntar si en temas de delitos la Fiscalía es un conciliador, por ejemplo, en esos delitos que son querellables. No. Bueno. En este orden de ideas, no. Digamos que las partes sí pueden llegar a arreglos como tal, pero digamos que un rol de el ente acusador no es conciliar. Hay otras... Eso era antes, doctora, cuando estaba ¿Listo? Eso era cuando estaba la ley de pequeñas causas que se acabó. Eso era, pues, es la que él quiere referirse más o menos, pero eso ya no estaba operando, la ley de pequeñas causas. Y es que sí, esa finalidad del ente acusador no se aplicaría acá. ¿Listo? ¿Bien, Andrés? Listo, profe. Muchas gracias. Listo. Bueno. Hola, Carolina. Profe, hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, profe, mira, el mecanismo alternativo de solución de conflictos que yo escogí fue la conciliación. Okay. Uno de los aspectos pues por los cuales la recomendaría es porque la conciliación propicia una cultura de paz entre las partes, fomentando equidad, imparcialidad, la economía. Y también porque es una manera muy pacífica para resolver conflictos. Yo escogí la conciliación porque este mecanismo, aparte de buscar facilitar la comunicación entre las personas, también busca llegar a un acuerdo satisfactorio para las dos partes, donde las dos partes pueden exponer pues sus, ¿cómo se les dice? Sus opciones para solucionar pues este tema y llegar a un acuerdo sin tener que acudir a un juicio o a un proceso más extenso como lo buscan ellos. Bueno, y tengo una pregunta. ¿Por qué la mediación, por qué la conciliación y no la mediación? ¿Qué le llama la atención? Realmente, profe, me enfoqué más en ese porque en la conciliación me parece que cada uno puede exponer pues sus casos y el tercero también influye mucho en el tema de la decisión. Bueno,
¿Alguna pregunta sobre las lecturas o todo está claro? No, profe, todo está muy claro. Igual a medida que han hablado los compañeros, también me han aclarado inquietudes. Ok, perfecto. ¿Listo? Bien. Muchas gracias, Carolina. A ti, profe. Rosa Isabel, la escuchamos, Rosa. Buenas noches, muchas gracias, profesora y compañeros. Bueno, atendiendo como a la de las lecturas, sí tengo muchas preguntas, pero ahorita las hago. El Listo. método, pues, que le recomendaría a Juan utilizar en este caso es el arreglo directo. ¿Por qué el arreglo directo? Porque no tiene que usar como el aparato judicial, ni siquiera pues un tercero ni un conciliador, y pues si hay la voluntad y la buena fe de llegar a un acuerdo y de negociar, lo pueden hacer entre los dos, hacer el acuerdo, el documento firmado y llevarlo pues ante un notario y dejarlo por escrito. Adicionalmente, pues eso le garantiza la celeridad y la economía en el proceso. Evidentemente, pues tiene que estar dispuesto a negociar, revisaría primero el contrato, identificando pues cuánto es el valor del incumplimiento o el porcentaje que pactaron ante el incumplimiento, y pienso que ahí estaría la posibilidad de negociar, en no cobrar ese recurso adicional por el incumplimiento. Bueno, esa sería como mi posición, como leyendo el caso. Sin embargo, digamos que no es para mí tan clara la diferencia pues entre la negociación, el arreglo directo. Evidencio que la transacción es cuando ya hay un proceso en curso y no lo quieren seguir, pero digamos que tengo pues todavía como dudas. Me imagino pues que eso es normal en este punto del estudio. Y con la otra que también pues encuentro como una similitud entre la negociación, como lo dije ahorita, el arreglo directo, y la otra que encuentro muy similar sería, la anoté. Bueno, básicamente esas dos son muy similares para mí. Listo, o Y sea, la amigable composición, profe, digamos, la amigable composición, la negociación y el arreglo directo. Pero me quedo con el arreglo directo porque lo veo como más express. Ok, Ya, listo. O sea, gracias. igual que nuestro primer compañero también. ¿Qué es lo que pasa? A ver, la negociación y el arreglo directo van a terminar en una modificación de el contrato inicial del negocio jurídico. Por lo tanto, esa modificación la van a plasmar o la van a consagrar en un contrato de transacción. Es decir, que la transacción en sí misma no es un mecanismo autocompositivo, sino va a ser un medio idóneo, un medio jurídico idóneo para poder plasmar esa resolución directa o ese arreglo directo o esa negociación que desarrollan las partes. ¿Qué es lo que sucede? También es muy usual que estando en el proceso, las partes se reúnen, hacen un arreglo directo y entonces decimos, vamos a terminar el proceso. Y entonces el juez les dice, así, ¿y ustedes qué arreglo hicieron? ¿En dónde qué me van a mostrar o cuál es la prueba? Entonces lo que se adjunta es el contrato de transacción. Y transacción tiene su finalidad porque en un proceso se constituye la transacción, el contrato de transacción, como una terminación que no tiene su fin normal y por eso se establece que es una situación anormal o una forma anormal de terminar el proceso. ¿Sí? Porque, ¿cuál es la finalidad normal? La sentencia judicial. Pero en el proceso, ¿qué pasa? Las partes tuvieron un arreglo y por lo tanto dice, vamos a colocar fin al proceso, es decir, una terminación anormal del proceso, es decir, el juez no dicta sentencia, sino en este orden de ideas, lo que hacen las partes es adjuntar o presentar mediante un memorial el contrato de transacción.
¿Dónde vamos a reflejar también la negociación y el arreglo directo? En una transacción. Podemos hacerlo. Entonces, por eso digo que el contrato de transacción, porque es un contrato, es un instrumento importante, un instrumento jurídico para poder o modificar las disposiciones contractuales iniciales y también sirve o es un instrumento jurídico idóneo para poder configurar en este orden de ideas la terminación anormal del proceso. ¿Sí? ¿Entendemos eso? Sí, profe, me queda Sí, claro. Listo, perfecto. ¿Cuál era la otra pregunta? Profe, la diferencia entre la negociación y la composición amigable composición, Ok. ¿cuál sería? Entre la conciliación, ¿me dice? No, la negociación, el arreglo Ok, directo listo, vale. Cuando y la amigable cuando composición. nosotros hablamos de la negociación, nosotros estamos buscando un mediador que es una persona imparcial, que conoce del tema y que por lo tanto lo que busca es la solución del conflicto. Y es decir, es una herramienta idónea para que las partes lleguen a un arreglo. Y entonces el mediador se establece como esa persona que realmente conoce del tema. Es decir, que si es algún tema de, no sé, de familia o algún tema de civil, se establece que la persona tiene un conocimiento o cualquier otro tema tiene un conocimiento en este tema. Y por lo tanto, el mediador, igual que el amigable componedor, son personas neutrales, ¿cierto? ¿Qué pasa? Cuando nosotros hablamos de la amigable composición y de la mediación, los dos son mecanismos alternativos de solución del conflicto, en el cual los particulares o las entidades públicas o los consultorios jurídicos o en este orden de ideas, cualquier persona que se encuentre facultada para ser mediador y también cualquier persona para que sea un amigable componedor. Es decir, que la finalidad de ellos, y si lo podemos asemejar también al conciliador, en este orden de ideas, tanto el mediador, el amigable componedor y el conciliador son personas neutrales en las cuales buscan que se resuelva el conflicto y esto implica que las partes no van a activar el aparato jurisdiccional del Estado. Es decir, que tanto estos, el mediador, los amigables componedores, la negociación directa, lo que busca es que tienen una naturaleza en común y es la naturaleza de transacción. Pero esta naturaleza en transacción se debe regular por las disposiciones del Código Civil. Es decir, que lo que busca es que cualquiera o la finalidad de estos tres es que de manera ágil se desarrolle el conflicto y por lo tanto a través de personas especializadas que se configuren como unos elementos para la solución alternativa del conflicto. Las diferencias, pues entonces podría ser, realmente son líneas muy delgadas porque tienen sus diferencias, es más como por o la génesis de su estructura frente a lo que significa un mediador, lo que significa una amigable composición y el amigable componedor. Digamos que es una línea muy delgada, pero las finalidades son iguales. ¿Listo? Profe, muchas gracias. Sí, Bien. ratifico el arreglo directo entonces. Sí, obvio, pues ese sería el ideal. El ideal sería el arreglo directo, pero ¿qué sucede? Que a veces los deudores no se prestan o los vendedores ya no quieren conocer nada de sus deudores. Entonces lo que buscan es un respaldo, no acudiendo a un proceso, pero sí pudiendo verificar como un elemento de legalidad, lo que hace con la conciliación, con los mediadores, con los amigables componedores.
y es como la explicación de que está incumpliendo, de que mire, esto puede generar situaciones, intereses, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente el arreglo directo sería importante, ¿no? Además, recordemos algo, y es que la conciliación es un mecanismo autocompositivo. La amigable composición es en este orden de ideas, heterocompositivo, porque acá empieza realmente o se constituye como un escenario diferente, en el cual va encaminado a qué? A desencadenar en una transacción. ¿Listo? Mientras que en la conciliación, recordemos que lo que surge acá no es un contrato de transacción, sino es un acta de conciliación. Y tiene unas características importantes, y es que son exigibles, deben de ser las obligaciones claras para poder realmente, en la circunstancia que no se cumpla, poder generar otra instancia que puede ser de carácter procesal. Bueno, miremos a ver quién más. Ángela. Profe, buenas noches. Buenas noches. Yo tomé la decisión de decirle a Juan que busque una amigable composición. El tiempo es mínimo, puede durar 4 meses, puede tener una nueva prórroga de 2 meses de más. Es la forma más conveniente de acuerdo a lo que él está pidiendo, que quiere ser de una forma amistosa, sin problemas de tener que hacer procesos jurídicos o algo así. Entonces, pues eso es una forma amigable. Y pues también que el mediador es una persona que puede comunicarse, puede ser una persona o varias, y esa persona se encarga de comunicarse, de la comunicación entre ellos para que puedan llegar a un acuerdo. Es una persona que es neutral, es una persona que se busca que llega de carácter voluntario, no es vinculante con la negociación, y pues colabora con la agilidad y la flexibilidad del negocio para que pueda hacerse la transacción. Claro, entonces eso es importante lo que usted dice, Ángela, y ayuda a complementar la respuesta que le damos a la anterior compañera, y es que al ser diferentes, entonces empiezan a tener procedimientos diferentes. La forma, cómo se nombra al amigable componedor o al mediador, la forma, cómo se nombra al conciliador, o por ejemplo en la circunstancia, bueno, el arbitraje, pero ya digamos que eso ya se nos sale un poco del tema frente a lo que buscamos. Entonces, claro, cuando nosotros revisamos la conciliación, nosotros a qué ley nos vamos. Recordemos a qué ley nos vamos, la que les envié ahorita. La ley que consciente es a la 1563 del 2002 en el artículo 59 en la sección 2. Sí, en amigable composición. Y en conciliación. La 640. Sí, pero recuerden que yo les decía que tuvo una modificación. Entonces nosotros ya no hablamos de la 640, sino hablamos de la ley 2220 del 2022. ¿Sí? Entonces, claro, ahí está, en esta ley, en la ley 2220 del 2022, tenemos el trámite de la conciliación. Pero eso que dice Ángela está muy bien. A partir de, en este orden de ideas, de la ley 1563 del 2012, a partir del artículo 59, porque antes regula todo lo del proceso arbitraje, a partir del artículo 59, y vale la pena que ustedes lo lean, empieza a desarrollar todo el concepto de la amigable composición. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Venga, ¿cuáles son los efectos? ¿Qué entienden por amigable composición? Y cómo es que ese amigable componedor busca realmente generar un elemento de arreglo, que puede ser uno, que puede ser varios, que pase así es uno, es decir, que tienen unos procedimientos muy particulares que hacen esas líneas delgadas de división. Pero lo que les comentaba era que la finalidad es la solución del conflicto.
¿Listo? Muchísimas gracias, Ángela. Gracias, profe. Listo. Hola, John, buenas noches. ¿Cómo ha estado? Doctora, buenas noches. Bien, gracias a Dios, doctora. Yo también estoy de acuerdo con los compañeros, algunos que consideraron en la parte de la conciliación. Yo sí quisiera pues mirar la parte de pronto ellos cómo llegan en la parte del escenario. Cuando Juan acude pues a buscar un centro de conciliación, él acude de qué manera, si esta persona de pronto ya habló con él, no quiso cumplir con lo acordado, entonces pues ellos ya acuden de una manera donde necesitan de un tercero para poder citar a esta otra persona a que cumpla con lo pactado, cumpla con la parte dentro del negocio jurídico. Yo creo que es bueno este tercero igualmente dejar plasmado dentro de esta acta, y yo creo que se le da a conocer a esta persona que está incumpliendo, igualmente de una manera conciliatoria, amigable, todo eso está bien dentro de lo que se habla aquí en la parte de conciliación, pero también se le debe dejar claro que en caso de un incumplimiento, pues esto va a acarrear unas situaciones jurídicas y que va a abrir un escenario ya pues judicial, porque va a implicar pues por el incumplimiento va a incurrir en otras situaciones. Entonces, eso es lo que pasa. O sea, hay una parte conciliatoria que está muy bien porque se cita, ¿cierto?, de forma amigable, pero también tiene que dársela a conocer a esta persona que también el incumplimiento ya después de esta parte ya va a conllevarle a otra situación diferente y se va a activar ya el ámbito pues, jurídico, la parte ya judicial en sí, doctora. Ese es mi aporte. Claro, y ese sería el rol ahí del conciliador, lo que yo les decía, por eso es que tiene que ser un abogado, pero importante, un abogado que tenga su formación o que tenga estudios, que tenga un diplomado, que tenga esa tendencia a la conciliación, pues porque realmente este tema de mecanismos alternativos de solución del conflicto debe ser transversal en todas las áreas del derecho. Siempre debemos buscar ser o conciliadores o mediadores o amigables componedores antes de, creo yo, que decir, vamos a activar el aparato jurisdiccional del Estado. Entonces, en este orden de ideas, ese sería el rol del conciliador y decirle a las partes, efectivamente, ustedes lo que se obliguen a firmar aquí en esta acta de conciliación es necesario que lo ejecuten, que sean fieles a todas estas palabras que incluyen en el acta, porque pues si no van a generar lo que ustedes ya saben y es un posible proceso o una frustración de esa conciliación. ¿Listo? Muchísimas gracias. Bueno, doctora. Listo. Buenas noches, Jenny, ¿cómo va? Bien, mi doctora, voy a presentar entonces. Listo, perfecto. Muchas gracias. Qué juiciosa. Gracias, doctora. Pregunta. Bueno, doctora, ¿está viendo mi pantalla? No, no la estamos viendo. ¿Ustedes las están viendo? De pronto a mí se me quedó congelado. No, tampoco. Tampoco. Ya, doctora. ¿Ahora sí, doctora? No. ¿Ustedes, compañeros, ven la pantalla? Ahora sí. Ya, ahí sí. Ya leí. Sí. Ahora sí. Yo estoy de acuerdo con mi compañera en el tema de que yo a Juan le diría que sería una amigable composición. ¿Por qué? Por el incumplimiento en el plazo del pago contratado de compraventa del inmueble. Yo recomendaría las siguientes razones. Puede acordarse mediante contrato independiente si no está como cláusula contractual conforme al artículo 59 de la Ley 1563 del 2012. A diferencia de los métodos autocompositivos como la mediación o la conciliación, donde la figura del tercero era meramente consultiva, consejera o de guía, y donde las partes terminan autoimponiéndose un acuerdo con las obligaciones que ello implica. En los métodos
heterocompositivos, es un tercero igualmente imparcial quien tomará las decisiones por las partes. Como segundo, el amigable componedor podrá precisar el alcance o forma de cumplimiento de las obligaciones derivadas de un negocio jurídico, determinar la existencia o no de un incumplimiento contractual y decidir sobre conflictos de responsabilidad suscitados entre las partes, entre otras determinaciones. En tercero, la amigable composición, igual que el arbitraje, es un mecanismo con una fuente eminentemente contractual, pues nace del acuerdo entre las partes para delegar un tercero la facultad para definir, con fuerza vinculante, la resolución de determinada controversia contractual de libre disposición. De no existir un centro de arbitraje en el domicilio de la parte convocada, la parte convocante podrá escoger cualquier centro de arbitraje del país para la designación y el procedimiento a seguir a falta de un acuerdo expreso. Eso está en el artículo 61 de la Ley 1563 del 2012. El amigable componedor no requiere ser colombiano ni abogado, aunque la cuestión fuere de derecho. Es de corta duración y tiene un costo inferior a la conciliación y al arbitraje. Esa es mi presentación, ese es mi punto de vista. No, y está bien porque además poco a poco empezamos a revisar un poco las diferencias que hablaba la compañera y decía, bueno, pero venga, ¿cuál es la diferencia entre una amigable composición, una conciliación? Entonces, por ejemplo, empezamos a mirar, cuando hablamos de conciliación extrajudicial en derecho, ya sabemos que el conciliador debe ser un abogado adscrito, ¿cierto?, a un centro de conciliación. Es decir, que debe ser reconocido, debe ser inscrito, eso tiene un procedimiento y la inscripción es en las plataformas y recuerden que quien vigila es el Ministerio de Justicia y Derecho. Cuando nosotros hablamos de amigables componedores, Ángela mencionó la ley, la 1563 del 2012 y Jenny habla de algo importante, ¿debe ser abogado? No. Entonces surge una eminencia netamente de carácter contractual, ¿cierto? En el que se establece a través de una cláusula a un amigable componedor, ¿cierto? Y en el cual pues el componedor es el que se encuentra facultado para entrar a dirimir el contrato y por lo tanto la celebración de un contrato de transacción. Entonces miremos que ahí entre todos vamos organizando tanto las diferencias como las semejanzas de estos mecanismos. Listo, muy bien Jenny, muchas gracias. Ahí hizo un aporte a las diferencias. ¿Listo? Bien. Vale, doctora, gracias. Listo. Jimmy. Profe, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Jimmy, ¿cómo va? Bien, gracias a Dios. Bueno, profe, para ir, como dice el dermatólogo, al grano. La verdad es que, gracias a Dios, a la profesión que ejerzo, pues digamos que esos casos uno los conoce casi día a día y pues como ya lo hemos escuchado de los diferentes compañeros, de su merced y de lo que leímos en los documentos, en cada uno de los mecanismos para la resolución de conflictos tiene digamos que unas competencias y una situación especial. Y pues lo que nos decía que Juan pues acude al estudio jurídico para primero agilidad en el proceso y segundo pues no querer como tantos obstáculos para que se le solucione ese conflicto. La Policía Nacional, a través del mecanismo que es la mediación, implementó eso a nivel nacional y lo hago más como un caso de conocimiento y caso real, en el entendido de que para uno tener y dejar, digamos que un soporte o un precedente de lo que se ha solicitado o ha requerido por las dos partes, la mejor herramienta que se puede utilizar en estos casos y es cuando se acercan a uno como abogado y es asesorarlo para que realice una mediación en ese momento. La Policía Nacional desarrolla esta actividad
con cualquier policía que está en turno o que está en servicio. En ese orden de ideas, pues sería mucho más ágil que ese precedente o ese documento que requiere tanto Juan como el otro ciudadano, tanto Juan como Carlos, sería de una forma casi inmediata, en el entendido de que si se va a un centro de conciliación, las citas por lo general y lo más cercano, que a veces las expiden es 1 o 2 meses, y eso en ciudades un poco más pequeñas. En ciudades más grandes a veces demora hasta más tiempo el tema de llegar a una cita de conciliación, y y en otros mecanismos pues obviamente está el tema de los recursos económicos, está el tema de que algunos centros o algunos lugares van a recibir algún pecunio, en el entendido que obviamente lo necesitan para subsistir dichos centros de mecanismos alternos de resolución de conflictos. Entonces, lo que más yo le recomendaría, pues en este caso, a quien nos solicitaría es que iniciar un proceso de mediación policial, la cual la puede hacer, de mediación, perdón, la cual la puede hacer a través de cualquier cuadrante, hablo de Policía Nacional, o acercarse a una estación de policía o a un CAI de policía, que es lo más cercano que tenemos nosotros y que está a la merced o a la mano de cada uno de los ciudadanos, para que iniciara esa mediación, y pues por ende ahí le quedaría pues obviamente el antecedente de todos el procedimiento que en caso tal, como método alternativo quiso ejecutar con Carlos, y si en caso tal esta mediación o este acuerdo donde hayan llegado las dos partes llega a verse vulnerada, pues obviamente queda y obra como antecedentes para que inicie ya su procedimiento en las instancias superiores a los donde ya el ciudadano quiera llegar. Hay algo importante, Jimmy, es que me quedan muchísimas dudas frente a que las partes puedan entrar a solicitar un mediador de policía para este caso, porque recordemos que la mediación va a generar un elemento importante, y es un arreglo, pero es que recordemos que el mediador es una persona que también conoce de la materia. Entonces, digamos que aquí es importante establecer que, digamos que sí podría aplicar la mediación, y aplicaría como algo lo que estábamos hablando al principio, no recuerdo con el frente, con qué compañero, frente a los inspectores de policía, que claro, la finalidad de la ley 1801 sí es entrar a generar conciliación, pero en asuntos de convivencia, ¿listo? Porque acá el mediador tiene un rol importante y es muy similar, o tiene situaciones parecidas a lo que es conciliación, y tiene que conocer del tema, porque aquí digamos que no se administra justicia ni nada de eso, pero sí tiene un elemento importante, y es a que se cumpla esa solución de ese conflicto, pero esta situación de este conflicto es contractual. En los otros aspectos me parece maravilloso, y yo pienso que es importante seguir su consejo, pero en este punto de la mediación contractual no, se requiere aquí a una persona que sepa de la materia, y por eso se habla que tiene que ser un mediador, por ejemplo, en derecho civil, un mediador en familia, un mediador en esos temas. Por eso que en asuntos de convivencia, esa clase de mediadores que usted me está mencionando sí sirve. ¿Vale, Jimmy? Para que lo tenga en cuenta. Sí, totalmente de acuerdo, profe. Lo que pasa es que más allá de irnos digamos, temas de contratos, existe un tema de convivencia, y es que ya una persona le entregó y el otro no le pagó. Y aun cuando es algo de contrato, y pues bien lo dice el ejercicio, que no quiere, ahí dice, no quiere ir a un proceso demorado ni nada de ese tema, pues obviamente al no querer Juan ir a un proceso ya más demorado, un proceso donde pues obviamente las solicitudes y el tema de documentación y mirar si cumplían o no cumplían con
con los apartes de cada documento, que si cumplió con las cláusulas, que una cosa y la otra. Es más de llegar a un acuerdo entre las dos partes, y por eso pues digo yo, o bueno, es lo que yo analizo y deduzco, profe, que más que un tema de contratación, es un tema de llegar a un acuerdo de convivencia, y de decir, hombre, si ya usted se le entregó, yo le entregué este tema, pues lleguemos a un arreglo de cuánto me va a pagar o no me va a pagar, y si no me lo va a pagar, pues entonces cuánto lo va a entregar. Y pues si ya en caso tal no llegan a ese acuerdo entre ellos dos en un tema de mediación, pues ya ahí sí pues iniciarían los procesos diferentes y los procesos contractuales, que más adelante podemos también asesorar pues, a la persona afectada. Ahí no podríamos hablar de facilitador más bien. No, porque no serían métodos ni autocompositivos ni heterocompositivos. ¿Listo? A ver, José, lo escuchamos. José. Ya estoy. Bueno, buenas noches, profesora. Listo. Buenas noches. Buenas noches. Pues yo estoy también de acuerdo que pues el mejor, como se dice, mecanismo también es el de la negociación, o directamente pues hablar con la persona a la cual se le vende, sea una transacción, como decía usted, sea un buen inmueble o lo que sea. Pues evitando todos, como ha explicado perfectamente, todos esos otros mecanismos que de una u otra manera pues se tiene que llegar ante un juez. Si se puede, obviamente, llegar a realizar. Ya si en caso tal no se puede hacer, entonces ya uno podría actuar con cualquiera de los otros mecanismos, sea si no se puede tampoco el de negociación, pues esa palabra ¿cómo es que usted la pronuncia bien? Contrato de transacción. Contrato de transacción. Entonces ya en ese pues se utilizaría pues cualquiera, o sea, se utilizaría el de Contrato de transacción. Transacción, sí. Entonces ahí pues utilizarían el de arbitraje, que como decía usted al principio, como explicaba al principio, pues es un mecanismo que ya va a costar bastante, o sea, va a costar dinero, obviamente va a demorarse mucho, y pues es el al que nadie quiere llegar. Y entonces, como usted lo ha ampliado bastante, pues cualquiera de estos dos, sea el de negociación o el de mediación, serían los más, pues obviamente indicados. Listo. Y para finalizar acá, y que quede claro, si a ustedes les interesa ampliar sobre el contrato de transacción, se desarrolla a partir del artículo 2469 del Código Civil. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan ahí anotado, busquen ahí su código y ráyenlo, leer, por favor, a partir del 2469, y ahí empieza a desarrollarse todos los elementos de la transacción hasta el 2487. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Bien, muchas gracias, José, muy amable. María Inés Lara. María Inés. Muy buenas noches a todos. Profe, yo opté por la mediación, ¿sí? Porque en una oficina de abogados, el abogado puede sentar a las partes, ¿sí? Hablar con ellas, decirles, bueno, de qué manera podemos llegar a un acuerdo para que se solucione el conflicto. Puede hacer sugerencias, ¿sí? Por ejemplo, se puede llegar a un acuerdo escrito, o no sé si está mal dicho, un contrato de transacción en este acuerdo, en el cual se coloque, por ejemplo, que Carlos, para cancelarle a Juan, le firma de pronto unas letras de cambio, ¿sí?
Se firma, por ejemplo, una letra de cambio que debe pagar mes a mes, ¿sí? La distribuye y pues obviamente si pactan intereses o algo así dentro del monto de esas letras, y esa sería como una garantía para que Carlos pueda realizarle el pago a Juan, ¿ya? Y ya ahí, con las letras de cambio y todo, ya en caso de incumplimiento de Juan y todo, se puede pensar en entrar a otras instancias judiciales. Claro, Esa sería como lo que yo haría, ¿no? Listo. Bien, hay que tener varias cosas en cuenta y como su nombre lo indica, mediador, es decir, que se encuentra en el medio, no está para una parte ni está para la otra. Por lo tanto, que si mi abogado de confianza que me lleva mis procesos es el que me va a servir de mediador, lo más probable es que no se llegue a un acuerdo interpartes. Porque recuerden que el mediador tiene una función principal y es mediar en la solución del conflicto. Es decir, yo soy imparcial. Hay un apunte importante y es que hay mediadores que se encuentran adscritos a un centro de conciliación o a un consultorio jurídico o no necesariamente. Entonces, cuando en este orden de ideas, María Inés me dice, un abogado, bueno, sí, me llama la atención, sí, chévere, pero teniendo en cuenta que el rol es mediar. No puede irse para ninguna parte, sino tiene que demostrar completa imparcialidad y de esa forma va a tener éxito y las partes van a poder llegar a un acuerdo. ¿Entendido? Profesora, yo tengo una inquietud. Lo que sucede, por lo menos, cuando la persona se arrima a una consulta jurídica al despacho, pues la persona a veces le otorga el poder para que, y lo primero que hace un abogado es tratar como de buscar un arreglo. Mire, yo estoy apoderando a fulanito de tal, ¿sí? Él quiere ver de qué manera rápida, fácil, usted puede cancelarle lo que le está debiendo, ¿sí? Entonces, si usted está dispuesto, estamos haciendo eso con el fin de no iniciar instancias judiciales, evitarnos los procesos, ¿sí? Entonces, si usted está de acuerdo para que realicemos un documento, ¿sí? En tales y tales sentidos, y usted me da su opinión al respecto, ¿sí? Le dice a la persona a la cual citó. Entonces ya ahí, entonces el Carlos, por decirlo así, puede decirle, sí, doctor, yo estoy de acuerdo, yo quiero pagarle a Juan de esta manera, puedo pagarle así, ¿sí? Estoy de acuerdo que realicemos un documento y en el cual el Carlos se compromete a realizarle los pagos de una manera u otra a Juan, ¿sí? Sí. Entonces, ya ahí sin necesidad de llegar a instancias judiciales, ¿sí? Entonces, ya sí es como para tratar de ponerse de acuerdo, el abogado darle como su concepto, su opinión de cómo solucionar ese caso. Claro, aquí hay algo importante. La primera parte de su ejemplo podría tener una clara aplicación en negociación o en acuerdo directo, pero en conciliación no, porque en conciliación tienen que ser las partes que se encuentran inmersas en el conflicto. Bueno, es que yo quiero ir acompañada de mi abogado. Perfecto, usted podrá ir acompañado de su apoderado, pero su apoderado no podrá hablar en la conciliación. Sí, claro, sí. En negociación, arreglo directo lo veo claro. Sí, estaría bien, pero en los otros escenarios no. ¿Listo? Bueno, yo tenía inquietud. Muchas gracias, profesora. Listo, perfecto. Bueno, Mario, levantó la mano. Mauricio. Mauricio. Sí, está ahí, ya la letra empieza ya. Listo. Profe, yo quería aclarar un poquito de pronto el concepto que nos dio el compañero Jimmy con respecto pues al tema de la policía, en el cual efectivamente la policía tiene un tema conciliador, pero pues digamos que va muy aparte
al tema jurídico del que estamos hablando. Lo digo en qué aspecto. Mi familia precisamente está pasando por un tema muy similar de este tema de contratos, en el cual ya la demanda está estableciéndose por dolo en segundo grado. Y precisamente en mi familia han utilizado el mecanismo también de ayuda con la policía, pero digamos que se utiliza más es como un método de ir generándole anotaciones al tema de las demandas que se tienen, pues en dado caso de una agresión, en dado caso de que la otra parte reaccione de alguna manera contra pues la parte principal, que en este caso es mi familia. Las alcaldías municipales por lo general tienen esos convenios con policía en los cuales facilitan esas conciliaciones que no son muy trascendentales, pero que sí ayudan, pues digamos que en una demanda a decir, vea, todo estaba bien, en cierto día esta persona fue y atacó, no sé, algo del contrato pues que estábamos haciendo, entonces sirve más es como para ese tema de ayuda en el proceso jurídico que se esté manejando. Sí, son conciliaciones de convivencia. Exactamente, y pues sí es bueno, pero sí, es más que todo una anotación. Pero qué pena, profe, y el compañero Mauricio, creo que fue el que habló. Bueno, lo que pasa es que hay dos temas, primero que de pronto abordamos en este escenario, y no sé si estoy mal enfocado. Lo primero es que en el desarrollo del ejercicio que la profe nos puso, o la asesoría, digamos que la profe en el ejercicio fue qué método alternativo de solución de conflictos podríamos utilizar nosotros. Y en estos mecanismos alternos de solución de conflictos, pues está la mediación. De pronto, la mediación, que es lo que utiliza la Policía Nacional, que inicialmente, aunque a veces no queremos, digamos que no le hemos dado ese plus a este caso, pero sí es un tema de convivencia inicialmente. Ahora, de pronto ya los compañeros que te hayan asesorado en el caso han hecho anotaciones, digamos que en el libro, por no sé, alguna pequeña discusión que hayan tenido y no han hecho el tema de mediación como tal. La mediación en la institución son personas preparadas que obviamente cuando se acuda a este mecanismo de solución de conflictos, es una mediación que queda bajo acta, que se le entrega una copia a cada parte y que obviamente quedan unos compromisos para que posteriormente, si se llega a otros estados judiciales, que es lo que busca en el ejercicio, pues obviamente inicialmente buscar una solución más amena o más conforme o más grata para las dos partes. De pronto no te han dado la asesoría bien, Mauricio, y de pronto no te han hecho esa actividad de mediación como tal y como debe ser. Porque vuelvo y digo, cuando se aplica una mediación policial, lo digo institucionalmente, se le debe entregar a las dos partes copia de esa acta y copia de esos compromisos que se atañen, y no solamente se hablan temas de convivencia y de seguridad ciudadana, sino también de esos conflictos que por lo general suceden y que por lo general pasan en el diario de una persona, y más en este tema de contratos. Es una mediación que también se usa como base por si más adelante, digamos que vuelven a incumplir ese acuerdo y esos compromisos que hacen entre los dos, pues se lleva a otros estrados judiciales y obviamente no lo practica, digamos que no, es que yo quiero hacerlo y ya lo voy a hacer, y se hace así digamos que sin un sustento jurídico y sin la entrega de un documento tácito, pues entonces no han aplicado en realidad la mediación. Es donde yo quizás pues quiero llegar en el contexto, profe,
de que si bien es un tema que estamos hablando de contratos, al momento de que se incumplen esas partes, pues por lo general empieza un tema de conflictos de convivencia y es donde en última los mecanismos alternativos de solución de conflictos quieren llegar. Es a todos esos temas de convivencia y de soluciones alternas antes de llegar a estrados mayores y a estrados judiciales, en donde pues obviamente el pronunciamiento ya le compete a personas con más competencia y con algunos títulos y unas responsabilidades jurídicas ya mucho mayores. Listo, bien, gracias, Jimmy. Rodrigo, buenas noches. Rodrigo Andrés levantó la mano. Listo, bueno. Bueno, entonces, muchísimas gracias. Espero que se hayan resuelto las dudas. Gracias por sus aportes. Y bueno, y estoy atenta. Por ahí algunos me han escrito. Sé que la entrega es hoy. Yo había empezado a calificar algunos, les hice algunas anotaciones, pero entonces espero que mañana se cierre la plataforma para poder hacer la revisión. Y bueno, Doctora Rey, señora. qué pena interrumpirlo. Es que Rodrigo dice que se le dañó su micrófono, lo dejó abierto y que sí le escucha, pero pues no se le escucha, para que su merced le diga. Ah, sí. No, no lo escucho, Rodrigo. No lo escucho. No lo escucho. Entonces, vale, quedo atenta y no sé, Jenny levantó la mano. Hola, profe, buenas noches. Sí, señora, frente a lo que estabas comentando, por ejemplo, los que no tuvimos alguna observación para mejora en la previa 2, ¿se carga nuevamente para el trabajo final el trabajo que ya se haya realizado? ¿No les hice ninguna observación? A mí no, señora, no tuve ninguna observación y tuve 100 de 100. Ok, ahí hay un elemento importante que yo estaba revisando para que por favor lo revisen y es el módulo teórico práctico. Y yo esta tarde lo estuve revisando para que lo tengan en cuenta para el último ensayo, porque hay, digamos que varios elementos que me parecen importantes que lo tengan en cuenta. Y hablan sobre unos videos de errores tipográficos, abuso de énfasis tipográficos, es decir, si tienen que trabajar para que fortalezcan el documento, ¿vale, Jenny? Ah, bueno, vale, profe. Sí, si no te lo decía por lo... No, no señora, me puedo presentar lo mismo. ¿Listo? Para que lo revise. Entonces, por ejemplo, ese es el que se debe cargar hoy, entonces tendrá que hacer alguna modificación. Claro, en este orden de ideas tiene que complementarlo. Profe, muy grata. Lo mismo que me presentaron el módulo pasado, no me lo pueden presentar mañana. Pues porque tienen que hacer, así tengan 100, tienen que tener algo más, porque se entiende que es un paso más avanzado que tienen. ¿Entendido? Profe, tú dices mañana, pero a mí se me cierra hoy, a todos se les cierra hoy. Esta noche. Ok, sí, no, pues que no como... me pongan cuidado a la fecha, no me pongan cuidado a la fecha, el día que se cumpla la fecha, ¿listo? Que no lo tengo, bueno, esta noche, para no equivocarnos, ¿listo? Pues para que lo revisen. Es el documento, dice entrega previa 2 semanas 5, para que revisen esos videitos, le hagan algún arreglo, bueno, no sé, miren a ver algo que le coloquen de más. ¿Listo? Iniciando, profe, y de pronto para los compañeros que en la entrega de este escenario nos pide un mecanismo alterno de solución de conflictos, o sea, hacer uso de uno de ellos, o si no, por dar como el análisis del por qué no se necesita. Entonces, de pronto los compañeros los tengan. Bien, Jimmy, profe, gracias. ¿Me escucha? Soy Andrés, que me conecté desde el celular. ¿No escuchaba mi micrófono? Un poco mal. Espérenme. Sí, que no me escuchaba el micrófono, me conecté desde el celular.
Sí, señor, cuéntenos. ¿Cómo está? Yo escogí la conciliación, profe. Es que no pude de la computadora, entonces me metí en su lado. Buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Buenas noches, profe, ¿cómo me le va? Yo escogí la conciliación porque pienso que uno de los mejores mecanismos que hay, ya que el entrevistarme con una persona y llegar a un acuerdo, la persona lo va a incumplir. Lo digo porque el 26 del otro mes estuve en una conciliación, estuve en una audiencia precisamente por eso. Yo tengo un almacén de motocicletas, el cual tengo créditos y una cliente desde hace 10 meses no me paga las cuotas. Hicimos digamos, nos comunicamos verbalmente, pues, y llegamos a un acuerdo, el cual volvió e incumplió otra vez. Entonces, lo que yo hice es que hablé con la abogada y le dije, establezca la demanda, yo voy a conseguir la conciliación para respetar el debido proceso, porque el hecho de que yo vaya a conciliar no quiere decir que yo esté de acuerdo, y simplemente lo que quiero es levantar el acto de no acuerdo. ¿Sí me entienden? Entonces allá fui, expuse todo el caso, había un abogado muy profesional, y, o sea, que no estaba a favor ni de la parte convocada ni mía. Entonces, obviamente, de todas maneras, él como abogado conciliador lo que hace es expresarle a la parte convocada y decirle, mire, esto le puede incurrir en esto, le puede salir más caro, tiene que pagar abogado, ta. Entonces, lo que yo le aconsejo es que usted trate de llegar a la mejor manera. Entonces, le doy la palabra al señor Rodrigo Andrés, la parte convocante, de qué manera usted les puede colaborar. Entonces, ya llegué yo y hablé ta. Ahora el señor convocado, fulanito tal, ¿cómo responde usted al señor tal? Entonces él me respondió, no, es que yo quiero que me colabore. Entonces yo ya le hablé y le dije, don Roy, lo que pasa es que usted me incumplió el contrato la primera vez, ya hay un incumplimiento de contrato. Después verbalmente, a pesar de que no hubo nada escrito, verbalmente yo le dije a usted que le podía colaborar de otra manera, en la cual las cuotas iban a bajar de 775 a 250.000 y usted volvió y me incumplió. Entonces, ¿de qué manera quiere que yo le colabore? Ya no le puedo colaborar. Entonces lo que hice yo fue darles una oportunidad para que ellos piensen qué propuestas me pueden hacer y lo que hice fue que aplacé la audiencia para el 11 de agosto. ¿Sí? Yo les solicité a ellos que para no llevar a cabo el proceso, porque yo con el levantamiento del acta de no acuerdo, yo se lo paso a mi abogado y como ya se hace el debido proceso, respecto al debido proceso, mi abogado puede meter la demanda. ¿Sí? Me la van a recibir. Entonces, les dije que tenían que pagarme los intereses, que debían de pagarme los 200.000 pesos que había pagado por la citación de la conciliación, porque en el municipio cobran 200.000 pesos, eso no es gratis, tienes que pagar 200.000 pesos a pesar de que eso pertenece a la alcaldía. Entonces, yo antes de pagar los 200.000 pesos los pagué delante de las personas que yo había convocado, porque les dije que debían devolvérmelos y si en su efecto no lo hacían, de todas maneras iba a meter eso en el proceso como gasto. ¿Sí? Entonces, pienso que es la parte conciliatoria es lo mejor que uno puede hacer, ya que se levanta la acta de no acuerdo o de acuerdo. El abogado fue muy claro y les dijo lo siguiente, mire, esto es algo muy serio. El solo hecho de usted haber entrado acá, haber pasado la cédula, todo esto queda registrado. Entonces, si no hay un acuerdo entre ustedes dos, simplemente se pasa ya a un caso extraordinario. Digamos, el abogado se encarga de meter la demanda y eso va a incurrir en un embargo o secuestro de la motocicleta, donde les va a tocar pagar gastos de abogado, donde les va a tocar pagarme los 200.000 pesos, donde les va a tocar pagarme intereses, donde les va a tocar pagar parqueadero de la motocicleta, les va a salir más costoso. ¿Sí? La verdad, yo ya lo he hecho mucho, porque yo llevo trabajando más de 7 años con motos y la gente siempre te va a incumplir, porque ellos quieren ganar tiempo. Él te va a decir, no vaya a meter el proceso, quiero arreglar de la mejor manera, arreglemos, lleguemos a un acuerdo. Tú llegas a ese acuerdo y así sea escrito, de todas maneras, lo mejor es la conciliación. Pienso yo, es uno de los mejores mecanismos que hay, donde tú no vas a pelear, donde vas a hacer las cosas bien educadamente. Y habían dos abogados, el abogado que estaba llevando la conciliación y había otro abogado que estaba transcribiendo todo. Entonces tengo la otra citación para el 11. A ver qué sucede. Ajá. Bueno, ojalá. Bien, muchísimas gracias por compartirnos la experiencia. Perfecto, vale. Sí, es un buen mecanismo, creo yo que puede ser interesante y pueden salir también cosas interesantes. Bueno, muchísimas gracias, estimados estudiantes, que estén muy bien.
Que tengan una feliz noche y quedo atenta a cualquier situación que se presente. Hasta luego. Profe, una última noche, pregunta así doctora. chiquitica. Sí. Sobre lo que dijo Jimmy, que hay que agregar algo en el ensayo adicional al tema que estamos trabajando. No me quedó claro. No, lo que Jimmy plantea es que en el último escenario existen algunas directrices que tienen que ver con este escenario. Entonces, Ok, listo. incluyan este escenario ahí y si no lo incluyen, pues argumenten por qué no lo hacen. Que fue Listo, como el profe. ejercicio que hicimos hoy. Sí, está bien, pero pues como si no estamos, bueno, o sea, yo estoy trabajando, por ejemplo, el tema de contratación y buena fe, ahí no lo veo tan claro. Súper claro, porque en la circunstancia que se incumplan con las obligaciones, pues el método alternativo de solución de conflictos es un buen escenario antes de activar el aparato jurisdiccional del Estado. Pero serían multas y sanciones, pues sería la audiencia de multas, ¿no? Pues, o Pero sea, lo que trae la ley sobre las audiencias de incumplimiento y demás. No lo veo por este lado en el análisis que Trabájelo como conciliación. Listo, ok. Bueno, ¿Listo? gracias, Bueno, profe. que tengan una feliz noche. Hasta luego. Igualmente, profesora. Gracias. Hasta luego, profe. Profe, muchas gracias, muchas gracias.